No tenemos todavía una oferta definitiva y por lo tanto no puede haber una contestación mía definitiva. Tenemos previsión de que la semana que viene tendremos una tercera reunión y ya podríamos aproximar los puntos de vista. La semana pasada, dirigentes del partido político Vox anunciaron que estaban estudiando presentar una moción de censura contra el presidente del gobierno, don Pedro Sánchez, lo llevan diciendo desde hacía tiempo, en la que el candidato alternativo fuera don Ramón Tamames Gómez. En los próximos días, un hombre tiene que tomar una decisión. Atención, es el elegido por Vox para encabezar la moción de censura contra Pedro Sánchez. Se llama Ramón Tamames. Fue del Partido Comunista, fundador de Izquierda Unida, de la Federación Progresista, del CDS, economista de prestigio. Un hombre que hace 40 años habría sido detenido por Vox, acabará siendo el payaso en la tribuna del Congreso. Y esta semana, el propio señor Tamames ha concedido varias entrevistas en las que confirmaba que se lo habían propuesto, pero que aún la cosa se estaba estudiando. El hecho de conceder varias entrevistas comete el riesgo de que se pisen unas a otras, como le pasó con el 24 Horas y 13 Televisión. Muy reciente. A lo mejor tenemos noticia. No, es de 13 Televisión, que me están esperando en casa. Ya pensábamos que era WhatsApp. A ver si consigo. De hecho, don Antonio Jiménez, de 13, no ocultó que estaba un tanto molesto con el tema. ¿Me va a meter usted a la prisa? Pero entonces, ¿cuánto va a aguantar usted ahí? Es que llevo todo el día de aquí para acá. Pues tiene que entrenarse, hombre. Y claro que sí. Lo he dicho en 24 horas sí. Que ha servido de entrenamiento. Claro, y aquí ahora más entrenamiento todavía. Le hemos llamado a usted, estaba en 24 horas. Sí, pero claro, no sabíamos que se iba a 24 Turquía. Horas. Y digo, ¿tú se ha metido Ramón Tamames, que se ha comprometido con el cascabel? Claro. Buscándole hasta que... Pero los si está compromisos ahí, los respeto. Me parece muy bien y yo se lo agradezco. Bueno, don Ramón, vamos a ver. Así se entrena, insisto. Y si duerme menos, le va a venir muy bien. Lo cual ya despierta dudas sobre la política de comunicación tanto del citado partido político como del posible candidato. Porque lo habitual sería que se anunciara la moción de censura y su candidato cuando se va a presentar, no antes. E igualmente, en el caso del señor Tamames, es original que haya concedido una serie de entrevistas cuando todavía no se ha decidido el tema, porque tendería a pensar que es más lógico conceder las entrevistas cuando ya has decidido y anuncias, sí, les confirmo que voy a ser el candidato alternativo en la moción de censura. O lo contrario, es decir, les concedo una entrevista para decir que no voy a ser el candidato. Pero conceder entrevistas para decir, lo estamos viendo, contribuye a dar una imagen de improvisación en toda esta jugada. Hecho que confirmó el propio señor Tamames cuando dijo que les había pedido a Vox una hoja donde dijeran cómo le iban a presentar y todavía no la habían ni empezado a escribir. Y ellos no tienen todavía, que yo les he pedido, la presentación que van a hacer de mí, y las noticias es que no han empezado a redactarlo. Espero que empiecen a redactarlo, porque yo quiero saber qué van a decir de mí. Muchos han puesto sobre la mesa el contraste de que alguien que estuvo en la cárcel durante el franquismo, de que alguien que fue miembro del Comité Central del Partido Comunista, que luego pasó por el CDS del Duque de Suárez, ahora pueda ser el candidato a la presidencia propuesto por los diputados del partido político Vox. Tamames, hay quien no entiende la pirueta política, si finalmente usted acepta, porque voy a repasar para quienes son más jóvenes su currículum. Ingresó en el Partido Comunista en el franquismo en 1956, luego fue cofundador de Izquierda Unida y más tarde se pasó al CDS de Suárez. Si ahora se suma a la iniciativa de Vox, habrá saltado de un extremo al otro del arco parlamentario. Bueno, eso es como si me dijera usted que tengo muchos libros, que naturalmente los he escrito, pero no soy ningún fósil que permanezca del nacimiento a la muerte pensando lo mismo. Darwin, cuando llegó a las Galápagos, se dio cuenta de la evolución de las especies en un largo periodo de tiempo. Yo habría sido su mejor muestra porque en una vida he experimentado diferentes actitudes y eso ha sido, yo creo, en provecho de mi propia formación. Digamos una cosa, ¿y el señor Tamames ha dejado también el ayuntamiento? No. Pero el señor Tamames fue elegido por Izquierda Unida y ahora está en el CDS. Sí, son cosas que pasan, ¿no? Sí, veo una cierta contradicción entre la conducta de estos dos concejales del CDS y la de Tamames. Que al final de su vida, a los 90 años, te venga
un partido absolutamente fuera de la constitucionalidad a decirte que vas a ser presidente de gobierno, que no te moleste, Ramón, no te dejes ni 5 minutos en pensarlo. Dile ya que se vayan a paseo. Pero... ¿Y se ha resentido mucho Izquierda Unida por la pérdida irreparable de Ramón Tamames? Hombre, es una pérdida lo de irreparable. Es otro término, ¿no? Es que, bueno, se llevó el escaño. Cosa que no creo que sea correcta. Eso le iba a preguntar. ¿A usted qué le parece los que se van y se llevan el escaño? No me parece correcto. ¿Por qué? Lo haga quien lo haga. Porque cuando se presentaron, lo hicieron en nombre de unas siglas. Puestos a criticar cosas del señor Tamames, diría que el punto más incómodo que podría tener y del que menos se ha hablado es la etapa en la que estuvo en nómina de don Mario Conde, que contrató a algunos economistas para que hicieran informes y demostraran que la intervención en el Banco Banesto del año 93 fue un error. Tiene 89 tacos, ¿vale? Que la derecha pues siempre quiere retrasar la edad de jubilación, pero esto me parece un exceso. Otros, para atacarle, critican su edad, aunque ninguno ha llegado tan lejos a como llegó don Pablo Motos cuando se nombró a un presidente de Radio Televisión Española que tenía más de 80 años. 81 años, 81 años. Para director no es que es fuerte, 81 años, está entre la caja tonta y la caja de pino un poco, ¿no? Pero quizá fue más peculiar la entrevista que le hizo el señor Fortes en Televisión Española, porque en su caso parece que su especial interés era hablar de la guerra civil y el franquismo. Ahora mismo un partido que es el único en el arco parlamentario que se niega a condenar la dictadura. Y yo creo que no hay ninguna ocasión en que Vox esté vulnerando conscientemente y deliberadamente la Constitución. No se dé caso. Pero sí es el único partido que se niega reiteradamente a condenar la dictadura. Y pero usted la dictadura es un hecho histórico. Pero es un hecho histórico. Es que aquí ya, con la democracia esa, la memoria democrática, nos quieren decir lo que tenemos que pensar. Hombre, ya está bien. Pero, hombre, están los historiadores. Para la historia están los historiadores. No un señor en una burocracia haciendo lo que le dice su jefe. Pero se puede condenar partes de la historia que nos gustan, se puede condenar el nazismo. No, señor, no hay que condenar el holocausto nada. No hay que condenarlo. En la historia no se condena. El estalinismo no hay que condenarlo. En la historia se estudia, lo dicen Eliot, lo dice Menéndez Vidal y lo dice Claudio Sánchez Albornoz, los grandes historiadores. Pero, por ejemplo, el nazismo, el holocausto, ¿no hay que condenarlo? Uno dice, ¿cómo no se va a condenar esto? Pues que claro que hay que y los fusilamientos de Franco, 50.000 los primeros 5 años de dictadura, ¿no hay que condenarlos igual? Sí, señor, pero también la República hizo muchas cosas. Pues se puede condenar todo. No, todo no. Pero lo que hay que hacer es estudiar historia, que no sabemos... Que, por otro lado, viene a ser algo habitual en las entrevistas en Televisión Española de esta última etapa. ¿No cree en la democracia? No entiendo su pregunta. Aunque diría que la pregunta más rara que le hizo el señor Fortes al señor Tamames fue esta. ¿Su familia le ha dicho algo? ¿Le ha dado su consejo? ¿Usted se la ha pedido? La pregunta la encuentro un poco fuera de tono. No acabo de entender esta pregunta, salvo que el señor Fortes sea amigo de algún miembro de la familia del señor Tamames y sepa que es que está en contra. Y diga, sé que tu hijo, sé que tu sobrino, sé que tu primo está en contra, ¿se lo has dicho a ellos? Si no, no entiendo muy bien a cuento de que se pregunta por la familia, algo que creo que no se hace habitualmente a un político. ¿Su familia le ha dicho algo? ¿Le ha dado su consejo? ¿Usted se la ha pedido? La pregunta la encuentro un poco fuera de tono. Fuera la de preguntarle si la familia le ha dicho la su familia opinión. Hay que dejarla tranquila. En caso de que llegue a efectuarse la moción de censura, cabe preguntar si Vox podrá o no podrá rentabilizar el asunto. El argumentario del Partido Popular, que ya lo han puesto en marcha, va a ser decir que una moción de censura contra don Pedro Sánchez solo favorece a don Pedro Sánchez. Pero la pregunta es, ¿Vox puede rentabilizar una moción de censura en la que el candidato al que presentan ni siquiera es de su partido? Una moción de censura que no tiene opciones de ganar solo tiene sentido si sirve para publicitar un programa electoral y un candidato. Cuando el señor Felipe González presenta una moción de censura contra el Duque de Suárez allá por el año 1980, lo hace no porque piense que va a ganar, porque sabía que no, pero lo hace para presentar al público un programa electoral y a sí mismo como presidente del gobierno. Y no le fue mal porque las siguientes elecciones ganó. Cuando don Antonio Hernández Mancha presenta una moción de censura, sabe que no tiene opciones de ganar a Felipe González porque tenía mayoría absoluta el señor González. Lo hace para presentarse a sí mismo y poder tener un cara a cara contra el señor González, dado que no era diputado. Y no le fue bien. Y don Pablo Iglesias presenta una moción de censura contra el gobierno de don Mariano Rajoy en el año 2017, en la que las fechas no son casuales. La presenta justo en el momento en el que el PSOE está en un proceso de primarias entre don Pedro Sánchez y doña Susana Díaz. Y toda la atención informativa está en el PSOE.
con lo cual el señor Iglesias forzaba con una moción de censura que la atención volviera a Podemos. El PSOE no entró al trapo y se abstuvo en aquella moción sin mojarse demasiado, y Podemos fue bajando electoralmente, aunque seguramente no tuvo tanto que ver con la moción, sino con el proceso y los problemas internos que estallaron a principios del año siguiente. Luego, en el año 2020, fue Vox quien ya presentó una primera moción de censura en la que presentaba como candidato al señor Abascal. Pero el protagonismo de aquella moción de censura no fue ni del señor Abascal, que era quien la presentaba, ni de don Pedro Sánchez, que era a quien se la presentaba. Era don Pablo Casado, que aprovechó su discurso en lo que era teóricamente una censura al gobierno de don Pedro Sánchez para hacer una censura al señor Abascal. Son ustedes la derecha que más gusta a la izquierda, y eso es todo lo que ya son. No es que no nos atrevamos, lo que ocurre es que no queremos ser como usted. Vuelve en el día de hoy el vicesecretario de Comunicación de Mariano Rajoy. Aquel discurso fue muy aplaudido por sectores mediáticos que habitualmente no son muy afines al Partido Popular. La portada del País le elogió, don Ignacio Escolar puso una editorial felicitándole. Hoy hay un salto cualitativo, hoy es un antes y un después en la carrera política de Pablo Casado. Se ha desligado absolutamente de la extrema derecha y ha hecho un análisis, un diagnóstico de Vox absolutamente implacable. Ignacio Escolar, tu titular hasta ahora. Me ha parecido un discurso bastante bueno en lo formal y en el fondo. Me parece que esto es lo que esperábamos muchas personas de un partido que se dice conservador, europeo, moderado, centrista. Creo que ha sido muy valiente. Pero a la larga no parece que le haya ido demasiado bien al señor Casado con aquella estrategia. Vaya por delante que como hemerógrafo y fan de la etapa de la transición me parecería muy interesante un debate y ver al señor Tamames presentando un programa de gobierno y debatiendo con el presidente del gobierno. Sobre todo porque si el señor Tamames no ha cambiado demasiado, no usaría su intervención para descalificar a los rivales, para decir lo muy rojos que son estos, lo muy fachas que son estos, lo muy rupturistas que son estos o lo muy dictador que es este otro. Sino que me gustaría pensar, aunque quizá peco de ingenuo, que gran parte del debate se centraría en hablar de ese programa y en que, por una vez, en el Congreso se hablará de programas de gobierno. El señor Ramón Tamames, que en su momento fue el militante del Partido Comunista, dice que con el programa económico de Izquierda Unida España llegaría a la ruina. El señor Tamames es uno de los que se han equivocado cuando pusieron los ojos en blanco al hablar de Maastricht. Ahí tenemos Maastricht hoy. De modo que la realidad es la que se ha encargado de desmentir al señor Tamames, no yo. Ahora bien, dicho esto, me vuelvo a preguntar, ¿Vox lo rentabilizaría? Porque, que yo sepa, Vox no tiene intención de presentar a don Ramón Tamames como candidato en las próximas elecciones. Y el programa de gobierno que entiendo que presentará el señor Tamames no es el de Vox, es el suyo personal. Por otro lado, no sé qué imagen da Vox, porque podría dar a entender que considera que entre sus dirigentes no hay nadie suficientemente idóneo como candidato alternativo a la presidencia del gobierno, se ha tenido que buscar a su candidato fuera del partido. La respuesta está en que, como decía antes, Vox no está organizando una moción de censura, sino un gran espectáculo.